Bienvenidos a todos a este sexto episodio de Detrás del Atleta. Hoy tenemos a Mr. Óscar Peña, un gran amigo mío y compañero desde hace mucho tiempo, donde vamos a hablar un poquito de lo que es el dolor, de todo lo que es el diagnóstico, el tratamiento y un poco lo que más nos lleva a este mundo, que es cómo afrontar esa educación al paciente o al atleta para poder llevar un buen tratamiento o una buena trayectoria con ese periodo, ¿no?, de duelo. Entonces, nada, Óscar, bienvenido a este podcast. Es un placer tenerte aquí, de Muchas verdad. Gracias por gracias. sacarnos un hueco. Y nada, preséntate un poquito. Bueno, te conozco desde hace mucho. Hemos jugado baloncesto desde hace muchos años, el uno contra el otro. Ujú, Compartimos el grado. Luego ya se nos separó un poquito los caminos y tú te centraste más en todo este tema del dolor y el dolor crónico. Entonces, nada, un placer de veras tenerte aquí y espero que demos buenos tips para la gente porque el dolor es algo complejo y no es fácil. ujú. Entonces, cuéntanos, ¿quién eres? Ujú. Bueno, muchas gracias por invitarme, que me hace mucha ilusión. Y la verdad es que desde que me comentaste un poco el proyecto y demás, me pareció una muy buena idea compartir conocimientos y charlar con colegas a través de un podcast. Y bueno, pues me hace ilusión participar también. Espero que esté guay el episodio. Y nada, pues bueno, yo soy fisioterapeuta, trabajo en la sanidad privada, en una clínica. Nos centramos especialmente en el abordaje de paciente con dolor crónico, dolor persistente, pero vemos todo tipo de pacientes neuromusculoesqueléticos. Y pues un poco a nivel de presentación, como tú decías, yo desde muy pequeño he estado ligado al mundo del básquet, he practicado muchos deportes, pero me he centrado en el baloncesto y bueno, pues he llegado a vivirlo desde dentro, a competir más o menos a un nivel decente, por así decirlo. Y de hecho en el baloncesto es donde conocí pues lo que es la fisioterapia, ¿no? Que no desde el punto que trabajo a día de hoy, pero me abrió los ojos y me hizo al final estudiar esta carrera. Entonces estudié ahí en la Universidad de Valencia, tuve la suerte de coincidir, igual que tú, con buenos profesores, algunos mejores que otros, todo se ha dicho, pero bueno, conocí de qué va esto del dolor, ¿no? Entonces ahí se me encendió un poco las ganas de conocer un poco más, de seguir estudiando y formándome. Y el año que acabamos la carrera se hizo el Congreso Europeo de la EFIC, de la Sociedad Europea del Dolor, en Valencia. Y la verdad es que eso sí que fue un poco el inicio de todo lo que a partir de ahí fui haciendo. Entonces mi formación la he centrado sobre todo en el abordaje del dolor crónico y en patología musculoesquelética, ¿vale? Entonces, mi práctica clínica se ha centrado en eso, en paciente neuromusculoesquelético y también, secundariamente, he tenido mis experiencias en el mundo deportivo. Actualmente estoy como fisioterapeuta en la Federación Valenciana de Baloncesto. La verdad es que lo estoy disfrutando mucho y es una forma de no desligarme del deporte que he practicado toda mi vida. Y la verdad es que tanto de un mundo como del otro saco experiencias muy, muy enriquecedoras. Y sería un poco el resumen. No sé, No, tampoco no, tengo lo veo mucho súper más completo. que aportar. No, no, lo veo súper Ujú, completo. Una experiencia ujú, muy, muy rica en todos los sentidos, sin duda. Entonces, ujú, al final lo del dolor, porque se nombra de muchas maneras, siempre se nombra, tengo dolor aquí, tengo ujú. dolor allí, pero el dolor es algo muy complejo de diagnosticar, de tratar, de educar. O sea, Ujú. vamos a empezar un poco desde el principio. Vamos a empezar Sí, desde ¿qué es el dolor, me Oscar? O sea, parece bien. ¿qué es el dolor? Pues creo que es una pregunta muy importante ahora, sobre todo para entender lo que vamos a hablar el resto del podcast, porque si no va a ser un lío entendernos. Y estaría muy bien preguntárselo a los atletas con los que trabajamos o pacientes que tengan dolor, porque nos dice mucho de las creencias que pueden tener y de la concepción que tenemos de nuestro propio cuerpo o de qué es la salud, ¿no? No tanto de qué es el dolor. Entonces, el dolor, si nos ponemos técnicos, ¿no? Es una experiencia sensorial, ¿vale? Una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a un daño tisular real o potencial. Esa sería la definición como tal, ¿no? Que establece la Asociación Internacional del Estudio del Dolor. ¿Vale? Hay algunos puntos a tener en cuenta importantes, ¿vale? Relacionados con el dolor, con esta definición, como por ejemplo
que hay que dejar claro que el dolor es una experiencia individual y personal, ¿vale? Por lo tanto, no va a ser una representación exactamente igual para un atleta que para otro, para una persona que se dedica al mundo del baloncesto, para un músico, para un carpintero, ¿vale? Y que por tanto es importante validar las experiencias dolorosas de las personas que lo padecen, ¿vale? Yo creo que es muy común, tanto en deporte como en clínica, como vemos a diario, banalizar ese dolor, ¿no? Hay mucha gente que dice que es un jugador que se ha borrado del partido porque no le está saliendo bien y no quiere seguir jugando, o no quiere entrenar porque bueno, pues no quiere acabar la temporada y se quiere ir a otro equipo. Bueno, este tipo de comentarios, ¿no? Que habrá casos en los que sea real, pero que en muchos casos el jugador es el primero que querría estar compitiendo por, por diversos motivos, porque al final es su trabajo, es su pasión y en raras ocasiones, creo yo, no sé cómo lo ves tú, realmente están fingiendo esos síntomas, ¿no? O ese dolor en este caso. Sí, sí, eso pasa Entonces, mucho. bueno, Es lo típico que se dice, sin duda. sí, ¿no? Entonces, es muy importante validar esas experiencias de dolor, ¿vale? Y luego es muy importante tener en cuenta que el dolor tiene un papel adaptativo, ¿vale? Es un sistema de alarma, un sistema de protección, ¿vale? Que nos ayuda en última instancia en la supervivencia, ¿vale? O evitar hacernos un daño mayor cuando tenemos una lesión, pero a veces este papel adaptativo se desregula y puede convertirse en un dolor mal adaptativo, que ahí entraremos después, pero ahí es cuando empezamos a hablar ya de dolor crónico, dolor complejo y estas cosas que igual no, parece que no son tan comunes, tanto en el deporte como en el día a día, pero que son mucho más comunes de lo que pensamos. O sea, ¿Vale? sería dependiendo de los tiempos en los que el dolor persiste, o sería en cuanto al contexto, a lo mejor que es digamos que es un poco más cultural o es un poco más social lo que está Mm. afectando a ese dolor, ¿no? O es, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Es más en Sí, cuanto a sí, sí. tiempos o es... Hay diferentes formas de clasificar el dolor, por así decirlo. Entonces, este patrón temporal se ha propuesto para diferenciarlo entre dolor agudo y dolor crónico, por ejemplo. ¿No? Se supone que a partir de los 3 meses consideramos que el dolor es crónico y antes de ese tiempo sería un dolor agudo. Pero esta clasificación no está a día de hoy no se soporta mucho porque se sabe que simplemente teniendo en cuenta el patrón temporal nos quedamos muy cortos. Al final hay muchos mecanismos que son los que realmente deciden qué tipo de dolor tenemos o características clínicas que realmente nos van a dar esa información. No tanto, sería más la otra parte que tú estabas comentando. Claro, claro. Luego entraremos en eso, Mm. luego entraremos un poco lo que es Ujú. ese puzzle, ¿no? Lleno de piezas, que es lo que al fin y al cabo. Exacto. Vale, Ujú. vale. Entonces, tú podrías diferenciar, tú como, bueno, que te encuentras en clínica y te encuentras también en deporte, ¿tú podrías diferenciar que el dolor tiene algunos aspectos diferentes dentro del atleta o dentro de una persona a pie, o se comporta de la misma manera? Realmente, el dolor como tal, diríamos que es lo mismo para un atleta que para una persona a pie, por así decirlo. Porque como estamos diciendo, es una experiencia individual, es una experiencia personal y cada uno vive dentro de sus circunstancias, por así decirlo. Sí que es verdad que es posible que según las experiencias de cada atleta, de cada persona y del aprendizaje que haya tenido a lo largo de su vida, el dolor lo experimentará de una forma o de otra. Igual que podemos hacer el símil con los deportistas, ¿no? No será lo mismo, pues por ejemplo, un deportista que está acostumbrado a entrenar a una alta intensidad, chocar, recibir bloqueos, pelear el rebote, recibir una falta dura, que tiene ese aprendizaje de que un contacto no tiene por qué ser lesivo, simplemente por experimentar dolor, a una persona que quizá pues, no ha tenido esas experiencias previamente y cuando tiene una experiencia similar, pues la experiencia y el dolor que va a tener va a ser totalmente diferente. ¿Podría ser que esa experiencia Que sea lo más importante dentro de lo que es el umbral de desaparición del dolor? Pues tiene mucha influencia, tiene mucha tiene, influencia. tiene mucha importancia, exacto, porque si nos metiéramos a hablar un poco más de cómo se produce el dolor, de la estimulación inicial, ¿no? De cómo llega a la médula, cómo asciende al encéfalo y demás, para que exista el dolor tiene que haber un procesamiento central, ¿no? Entonces, en ese procesamiento es donde entra todo eso que tú estás diciendo. Todo el aprendizaje del dolor que podamos tener, esas experiencias previas, lo que nos hayan contado
el compañero del equipo, mi padre, todas estas cosas que vamos aprendiendo son las que en ese momento de procesamiento deciden si es suficiente para producir dolor o no, o qué tipo de dolor, o con qué intensidad. Entonces, es muy importante, no es lo único, de hecho no es lo que inicia, por así decirlo, esa reacción, pero igual podríamos decir que es más parte de lo que decide si al final es importante o no. Ok, Por o así sea que al decirlo. final es el sistema nervioso central quien decida si algo es lo suficientemente duro o fuerte o de daño, ¿no? Suficientemente Ujú. dañoso, o no sé cómo decirlo, Sí, sí, sí. para, para que llegue a Por repercutir. así, así Ok, podríamos decirlo. ok, O sea, al ok. final participa todo el sistema nervioso, desde el periférico hasta el central, pero el jefe, por así decirlo, podríamos decir que es el central. El tío ¿Sabes? con bigote. Exactamente, exactamente. Vale, vale. Y luego, dentro de ese Ujú, dolor, ujú. supongo que hay diferentes, porque, bueno, al final nosotros lo conocemos como fisioterapeutas o Sí. como especialistas o dedicados al ámbito de la salud, pero hay Ujú. diferentes tipos, ¿no? Está el nervioso, nociceptivo, ¿no? ¿Podrías hacer Exacto. una pequeña clasificación o una pequeña diferenciación entre esos tipos de Sí. dolor? Ujú. Sí, si quieres, los podemos comentar cuáles hay. Hacer Ujú. una, pues como tú dices, plantear como un marco sin meternos ahí en profundidad, porque si no se nos acaba el episodio, pero sí, podríamos decir que los principales grupos serían el dolor nociceptivo, por así decirlo, el neuropático y el nociplástico, ¿no? Es el nombre establecido por la IASP que decía antes, es el nociplástico, ¿vale? Que es un término que podría ser nociplástico, podría ser el dolor complejo, que utilizamos algunos. Yo aquí donde trabajo y como tú sabes que trabajo con, pues bueno, con quien ha aprendido todo sobre el dolor, con Rafael Torres y José Molina, utilizan más este término, dolor complejo, que ahora entramos un poco en esas pequeñas diferencias que hay, pero serían estos tres tipos de dolor, ¿vale? Entonces, el Ujú. dolor nociceptivo podríamos decir que es el más común o el que todos podemos, ¿no? Con el que nos reconoceríamos qué es el dolor cuando pensamos en dolor, que básicamente es un dolor eh, que se produce a consecuencia de un daño tisular, ¿no? Real o potencial, del tejido que no es neural, del tejido que no es nervioso, ¿vale? Es decir, músculos, Eh, cápsulas, ligamentos, huesos. exactamente. Y que se produce cuando se han estimulado los nociceptores, que Mm. básicamente son los receptores encargados de percibir pues, estímulos dañinos o que pueden llegar a hacer daño al cuerpo, ¿vale? Ujú. Entonces ese sería como el más común, ¿no? Pues toco una sartén que quema, aparto la mano rápidamente, pero ese daño potencial de si mantengo la mano tocando la sartén me voy a quemar, podríamos decir que es un dolor nociceptivo. Ok. O me doy un golpe, me clavan el codo cuando está esperando por un rebote, este tipo de cosas, por Ujú. así decirlo, ¿vale? Después estaría el dolor neuropático, que es el dolor producido por una lesión o una enfermedad o un daño potencial de, en este caso sí, tejido neural, ¿vale? Entonces, aquí sí que viene un dolor un poco más complejo, más con unos síntomas que evidencian que hay una patología o una afección del sistema neural. Entonces, ahí sí que encontramos dolores repentinos, dolores muy agudos, dolor como de corriente eléctrica, picor, hormigueos, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Cosas muy raras que nos suenan un poco si no, pues, si no eres, como tú decías, un profesional de la salud, quizá te suena hasta pues un poco raro esto, ¿no? Sí, ese lo Pero describen suele como muy suceder. limitante, ¿no? Lo describen como muy limitante, muy doloroso, muy constante. Yo, por suerte, no lo he Exacto. tenido nunca, ¿eh? Pero lo describen como de Yo realmente tampoco. limitante. Hmm, exacto. Sí, es de los más incapacitantes y es importante también, por la discapacidad que puede producir, diferenciarlo después del dolor crónico, el dolor complejo que estamos comentando o el nociplástico, porque tienen muchas cosas similares, pero se puede diferenciar también por criterios clínicos. Entonces, este, dentro de que es muy florido, por así decirlo, tiene como comportamientos más marcados. Un dolor neuropático de un nervio concreto tiene un recorrido marcado, tiene unos síntomas que se pueden de alguna manera acotar y bueno, sería como el segundo tipo. Ujú. Y entre uno y otro, aunque no es por nombrado simplemente, estaría el dolor inflamatorio, entre el nociceptivo y el neuropático. Es un dolor nociceptivo, pero tiene síntomas que se parecen a los neuropáticos.
Entonces, es lo típico que encontramos en un esguince de tobillo, por ejemplo. Se produce una inflamación por un daño tisular, pero ahí tenemos pues lo típico, ¿no? Tienes el esguince de tobillo a la que vas a apoyar el pie, solo con tocar el suelo ya te produce un dolor que en el otro pie no te aparece porque no tienes ninguna lesión o no hay una inflamación activa. O incluso puede pasar que te toca la sábana o un calcetín o la zapatilla al tobillo y te mueres de dolor, un dolor que quema. Entonces, bueno, eso sería como otro tipo. Mix. Exacto, un mix, exactamente, tal cual. Y luego el último, pues sería ese dolor nociplástico, ¿vale? La definición de nociplástico es un dolor producido por una nocicepción alterada sin evidencia de daño tisular no neuronal ni neuronal. Es decir, ni nociceptivo ni neuropático, pero que sí que hay una alteración de la nocicepción. Qué Entonces, un difícil. poco, Sí, sí. exactamente, ¿vale? Entonces sería, yo creo que se estableció como el otro tipo de dolor que encontramos fuera de estos dos. Lo que no está tan claro es si es necesario que haya una nocicepción alterada o no. Ahí ya se entran los debates del dolor, que hay mil historias, O sea, ¿vale? Óscar, se sabe de dónde puede venir todo eso? ¿O es al final un cúmulo de muchas cosas? Este dolor, quieres decir. Sí. Sí, o sea, las teorías de por qué se produce un dolor nociplástico o un dolor complejo normalmente se basan, como decíamos antes, sin desarrollar todo lo que se puede defender de esto, ¿no? Cuando un dolor nociceptivo, por ejemplo, perdura en el tiempo y se van estimulando esas neuronas que producen el dolor, la médula y el encéfalo, por así decirlo, cuando eso recibe estímulos dolorosos durante mucho tiempo, se puede llegar a producir una sensibilización central del sistema nervioso central y del periférico, o de los dos. Entonces, esto lo que hace es que perpetúa el dolor, llegando hasta el punto de que un estímulo que no debería ser doloroso, al estar sensibilizado el sistema, produce dolor en una mayor Como intensidad. falsas alarmas. Exactamente. Es como, a mí me gusta mucho, bueno, un símil, una forma de explicarlo. Por ejemplo, tú vas a aparcar el coche, ¿no? Y tienes el pitidito. Entonces te vas acercando a la pared, ¿no? Y estás lejos y vas sonando pip, 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 ¿no? Y cuando estás muy cerca, pita mantenido. Cuando tienes una sensibilización, podríamos decir que cuando estás a 1,5 metros ya está pitando como si estuvieras pegado a la pared, por Ujú. así decirlo. Ok, muy ¿Vale? bueno. Es una forma bastante gráfica de verlo. Ujú. Sin duda, Y lo muy único fácil. que quería decir es que en este tipo de dolor tan complejo puede que no haya ni un estímulo como para que aparezca el dolor. ¿Vale? O sea, puede dispararse solo por la propia sensibilización o por otros procesos que producen el dolor complejo. Porque para el dolor complejo no siempre tiene que haber una sensibilización central tampoco. Qué bueno. Entonces, Sí, sí, es bastante complejo, es difícil de resumir, es difícil de resumir. O sea, y exacto. todo de Pero decir. bueno, creo que más o menos quedan los conceptos ahí Sí, explicados. sí, sin duda, están muy, muy marcados, aunque luego Ujú. siempre hay, pues eso, como tú dices, hay un pequeño mix entre todos, pero yo creo que está bastante claro todo. Porque luego, en cuanto, vamos a entrar un Perfecto. poco en el diagnóstico, porque vale, tú conoces toda Mm, la teoría, sabes un poco dónde pueden venir, tipo de sintomatología y demás, pero ¿cuáles son exacto. esos desafíos principales que te encuentras tú? Obviamente, porque tú te encuentras con pacientes que a lo mejor ya vienen Ujú. con ese dolor complejo, ¿no? Pero ¿cuáles son esos Ujú. principales desafíos que podríamos encontrar todos? Sí. Es complicado porque, como tú dices, aunque muchos pacientes aquí ya nos llegan derivados con esa sospecha, ¿no? De que tienen un dolor complejo y que no es una patología, un cuadro clínico reconocido, por así decirlo, también nos llegan pacientes que tenemos que diagnosticar aquí. O sea, que no sabemos a ciencia cierta que tiene esto, o yo trabajando en otros centros previamente me he encontrado en esta situación y, como tú dices, es muy difícil decidir, ¿no? O sospechar que esto es lo que le está pasando al paciente. Entonces, es muy importante, primero, saber mucho de patología, haber empollado mucho y haber estudiado mucho, como en todo, creo yo, pero, pero para poder descartar que lo que le pasa no es una lesión X, tienes que conocer cuál es el cuadro clínico de esto, de aquello, de lo otro. Entonces, por un lado, tienes que saber que no se te va a colar nada de eso. Y eso yo creo es lo más difícil. Va como descartes, ¿no? Vas descartando muchas cosas hasta que te quedan un par o tres de teorías y en base a Hmm. eso ya, ¿no? Mm, algo así podríamos decir. O sea, realmente sí que hay como unos criterios diagnósticos, pero uno de esos criterios podríamos decir que es
que no hay otro cuadro clínico que lo explica mejor, ¿sabes? Entonces, no es un diagnóstico por descarte, pero a la vez hay que descartar muchas otras cosas. Pero sí que es verdad que en estos casos lo que es muy importante, primero, como en todo caso de atletas, pacientes, hay que hacer una buena entrevista y que nos cuenten bien una historia clínica, y ahí vamos encontrando pues muchas cosas, ¿no? Que ha habido muchos tratamientos previos que no han funcionado, invasivos, pasivos, activos, de todo tipo, enfocados en estructuras, que le han intentado hacer una gran variedad de pruebas y tampoco han encontrado nada. Bueno, vamos encontrando muchas informaciones que si quieres luego podemos ir entrando más en detalle, pero nos van haciendo sospechar un poco, ¿no? De esto. Y luego después lo importante es hacer una buena exploración, como tú decías, una exploración para descartar cualquier cuadro clínico que justificará sus síntomas y que no sea un dolor complejo. Y ahí también viene el problema, porque tú te puedes imaginar que una persona sensibilizada o con un dolor de este tipo es probable que le duela todo lo que le hagas, ¿no? Le testas el hombro. Vale, voy a hacer los test que me van a hacer sospechar un dolor relacionado con el manguito. Positivos. Le voy a hacer un test para una inestabilidad. Positivo. Pero es que le hago el test para el GIR y también es positivo. Pues claro, ahí dices, hostia. Y ahí lo importante, y esto nos lo encontramos, y seguramente tú con muchos atletas te lo encuentres. Entonces, ahí hay que tener claro que cuando exploras a un paciente con esta sospecha, tienes que encontrar cosas concretas de una patología. Si encuentras positividad o negatividad de todo, es que algo Esto es no está como funcionando como debería. los exámenes, ¿no? Esto es como los exámenes. Si pones siempre o nunca, tienes que poner esa no, esa no. Exactamente. Muy raro, muy raro. Eso es muy raro. Okay. ¿Vale? Porque luego os llegan, o sea, obviamente el método diagnóstico de imágenes Ujú. son importantes, pero claro, luego en algunos momentos, sobre todo tú, verás que no lo es todo, ¿no? Exacto, totalmente. O sea, yo creo que a día de hoy está claro que las pruebas de imagen o cualquier prueba diagnóstica es una prueba complementaria, como su nombre indica, pero una resonancia no dice que hay dolor. Puede decir que hay una lesión en el tendón, puede decir que hay una lesión en un disco intervertebral, en el cartílago, lo que quieras, pero nunca va a evidenciar que hay dolor. Esto ya en dolor crónico y en dolor agudo, que ya lo habéis comentado alguna vez en otro episodio, pero siempre tiene que ir acompañado de una historia clínica que cuadre con eso y una exploración. Entonces, nunca lo es todo, en este caso menos, pero sí que es verdad que con estos pacientes necesitamos muchas pruebas en muchos casos para asegurarnos de que no hay ningún otro tipo de lesión. Porque hay síntomas que quizá pueden tener que ver con algo visceral por un posible tumor, por ejemplo, un daño a nivel nervioso central, bueno, cosas serias que si caes en decir, no, es un dolor complejo, vamos a abordarlo así, voy a explicarte cómo es el dolor, te puedes meter en un fregado y hacerle mucho daño al paciente. Entonces es importante antes de empezar con este tipo de trabajo asegurarnos de lo que tenemos delante. ¿Os encontréis muchos casos que hay que derivarlos? Sí que nos encontramos. Sí, sí, a ver, como te digo, muchos pacientes nos vienen ya derivados por especialistas o por otros compañeros que ya han hecho ese peregrinaje, ya le han hecho muchas pruebas. Entonces, claro, ya va sobre seguro de que a priori no hay nada más gordo por ahí. Pero aún así, nunca sabes. O sea, nos tenemos que asegurar igualmente. ¿Y tú crees, Oscar, que esa persona que ha hecho ese peregrinaje, como tú dices, que va buscando Ujú, la solución o que lleva mucho tiempo, digamos años, o incluso pues eso, ujú. décadas de años con ese Sí, sí, dolor, sí. ¿tú crees que al llegar a un sitio que es recomendado por, digamos, especialistas en ese tema o en esa patología o lo que sea, esa motivación inicial de estar allí ya ayuda mucho a lo que es el diagnóstico, tratamiento o valoración X que va después? Mm, Esa motivación. totalmente. O sea, totalmente. Yo creo que, o sea, la suerte que yo tengo, por ejemplo, de estar trabajando aquí es esa, que igual que, yo qué sé, típica persona que se ha lesionado la rodilla, le dice, no, me voy a operar con el cirujano no sé quién, que es del Valencia, o este no sé qué, o este es el mejor fisio que hay en Alemania, se llama Jordi Albarrán, tal. Pues, por ejemplo, Que al cuando final, alguien va, exactamente, cuando alguien vaya predispuesto, proponer este tipo de abordajes que a priori no son los convencionales, ayuda mucho.
Yo en otras situaciones, como te digo, me he plantado delante de un paciente y le he dicho, mira, pues tenemos que hacer esto, no te voy a movilizar, no te voy a hacer masaje, no te voy a hacer punción, no vamos a hacer ejercicio para fortalecer porque no es lo que tú necesitas. Y de primeras los pacientes obviamente se sorprenden y hay mucha gente que se cierra en banda. Entonces venir aquí o a un sitio que te ha recomendado tu reumatólogo ayuda mucho. Sí, Ayuda mucho porque y a empezar ese... Aunque viene mucha gente igualmente, como te imaginas, cerradas en banda, porque han ido a 1000 sitios que iban a ser la solución. Entonces tú le tienes que argumentar por qué lo que le estás proponiendo realmente le va a ayudar. O sea, es... Ujú. es complejo, es complejo. Al final hay mucho psicología también Mm. ahí, ¿eh? Porque al final, vamos a entrar en todo el tema del tratamiento, Oscar, porque me apasiona Sí, mucho, sí, sí. ¿vale? Porque ¿cómo abordáis todo ese tipo de pacientes? Obviamente no es lo mismo cómo abordas un paciente que está cerrado en ese sentido, anímicamente, o es de experiencias, o alguien que está Ujú. directamente diciendo, "Buah, esto es lo que me va a funcionar". ¿Cómo abordáis esas estrategias de tratamiento o de, no sé, educación? Luego entramos un poco en la educación, Ujú. pero vamos un poco a lo que es Vale, fisioterapia convencional. ¿Cómo abordas vale. todo? Pues, pues como en todos los casos depende mucho del paciente, depende mucho de la persona con dolor, porque hay una gran variedad, ¿no?, de síntomas y de presentaciones, pero, pero el abordaje que planteamos con ellos siempre es el mismo. Hay una parte, como tú decías, de educación, básicamente de que el paciente entienda qué le está pasando y por qué tiene los síntomas que tiene y qué se puede hacer para mejorarlos. Y luego hay una parte de exposición, ¿no? Un trabajo, bueno, esto he dicho que hacemos nosotros, pero es el abordaje a día de hoy que está establecido y que más evidencia tiene en este tipo de casos. Que no es una cosa que nos hayamos inventado, ni mucho menos. Pero bueno, tiene esa parte de exposición, ¿no?, que sería la parte más activa, que básicamente consiste en exponer a la persona a sus zonas de síntomas, a sus zonas de dolor, a los movimientos que tienen limitados, a actividades a las que quizá tiene miedo de realizar por el dolor o por si se va a hacer más daño. O sea, realmente todo el proceso tiene como objetivo cambiar cogniciones o pensamientos que tienen hacia su propio cuerpo o hacia el dolor, por así decirlo. Y eso que a lo mejor suena un poco así esotérico, se hace mediante la explicación de conceptos, de ciencia, y un trabajo activo como puedes hacer con cualquier otro paciente, simplemente que es con otro enfoque. O sea, no sé si te refieres a ese tipo de trabajo activo, cómo lo enfocamos. O sea, en general, Ujú, supongo que todo lo que es la educación y todo lo que es el entendimiento del tratamiento o de ujú. ejercicio o de lo que sea, tiene que ser el pilar principal de todo, porque si no, luego da igual, hay miles de ejercicios que si no los planteas de la forma correcta, ya sea por lesiones o por Exacto. dolores crónicos, por así llamarlo, no, Sí, dan igual. Entonces, yo creo que la educación, luego entramos en eso, porque me apetece vale, mucho, sí, sí, sí. pero... Sí, yo me refería a eso, a cómo Sí. planteas pues, las sesiones. La Ujú. educación es lo más importante, pero luego, claro, con ese tipo de pacientes que te vienen con tanto dolor o que, como has dicho, el hombro, "Buah, es que me duele todo". O Ujú. sea, no puedo ni vérmelo, me lo miro y me duele. Entonces, Exacto. no sé, me impresiona mucho todo eso. Me impresiona mucho todo eso. Sí, Entonces, sí, sí, y tanto. Sí, pues sobre todo creo que va más esa parte de exposición, como te decía, que también es una cosa así, ¿no?, un poco abstracta, pero va desde, bueno, identificar qué movimientos o qué acciones son problemáticas para el atleta o para el paciente y empezar a trabajar en ellas. Por ejemplo, hubo el caso este de Markel Fuchs en Filadelfia, no sé si te acuerdas que fue el año de rookie, ¿no?, que fue una cosa muy llamada y no se sabía qué es lo que le pasaba, era muy problemático. Luego no ha estado claro del todo qué es lo que le pasaba. Han dicho que si era un desfiladero torácico, que si tenía un problema, una tendinopatía, bueno, no está claro. Pero en ese caso el problema que él tenía era al tirar, al pasar, ¿no? Tenía como un movimiento que no lo podía controlar, le producía mucho dolor. Entonces, yo no sé qué le pasó a él exactamente, como no sabe nadie, pero si este fuera el caso, tendríamos que ir a primero identificar qué son las cosas que le dificultan o que realmente le producen un problema para hacer esta acción. Y después, progresivamente, plantear un trabajo con gestos de fuerza, resistencia, movilidad que se aproximen a ese movimiento. sin llegar Como al a lo dolor, mejor supongo. podrías... O llegas al dolor. Depende, porque ahí hay muchas formas de exposición. Hay formas de pacing, de evitar el dolor, restricción del dolor y demás.
pero se ha visto que el trabajo de ejercicio con dolor, o sea, con pacientes con dolor, es más efectivo con dolor que sin dolor. Llegando a experimentar dolor durante el trabajo, conseguimos más beneficios que evitándolo. Supongo que un dolor moderado, no tiene que ser un dolor. Exacto. También, como te digo antes, también depende de la tolerancia del atleta y de las implicaciones también emocionales que tengan para él. No es lo mismo una persona que haya entendido muy bien qué le está pasando, haya entendido que no tiene una lesión en el hombro y que por lo tanto ese dolor no está tan relacionado con una lesión o con un tendón lesionado, sino con muchos otros procesos. Y por lo tanto, aunque tenga dolor, sabe que no se va a lesionar. Si eso lo entiende, lo interpreta y el dolor que experimenta no le pesa mucho, puedes ponerse con un dolor muy elevado y no va a ser perjudicial para él. Y de hecho hay veces que de cara a la exposición y a la recuperación es mejor. Pero si eso no es así y tú a un paciente muy sensible le expones a una cosa muy intensa, lo vas a perder porque va a estar con un dolor residual durante mucho tiempo, muy intenso y no va a confiar en el programa que le estás proponiendo. Es que hay muchos casos, ahora que has dicho lo de Markel, hay muchos casos de muchos jugadores que al final Uh -huh. desaparecen Uh y -huh. nunca se llega a saber el motivo de nada, ¿no? Y es bastante frustrante Yeah. en cuanto a profesional, todos los que tienen que estar detrás y también, no sé, para el jugador tiene que ser súper frustrante el que nadie entienda qué es lo que le está pasando, porque al final el dolor es real, ¿no? Que eso es lo primero que se explica, supongo. Exactamente. Que aunque no Exactamente. sienta ningún daño, el dolor es real y yo te creo, ¿no? Entonces esa confianza también tiene que ser importante. Exactamente. De hecho, luego, si quieres, entramos más en cómo se puede apoyar al atleta en todo este proceso, pero ese es uno de los pilares principales, establecer, o sea, crear una buena relación. En tu caso, fisioterapeuta-jugador, al final es parte del staff, pero siempre es como esa pieza que pivota, ¿no?, entre el cuerpo técnico y el jugador y que tiene mucha confianza en vosotros. Crear una buena relación con ellos para que se sientan apoyados y entendidos. Porque alguna vez que hemos comentado casos, me has dicho tú, jugadores con los que te has encontrado que tienen mucha presión por parte de los entrenadores, de los médicos, de los fisios, que tienen que recuperarse sí o sí, y eso todavía empeora más el estado en el que se encuentra. Sí, el estrés, ¿no? Exactamente. Estrés, Eso parece mucho ansiedad. ahora, ¿no? Que todo el tema del estrés, la Uh-huh. ansiedad, que como nuestra sociedad ahora vive con tanta ansiedad y estrés, que aparecen Uh-huh. muchos casos de muchos dolores que al final no es más que un Uh-huh. componente, digamos, psicológico, ¿no? Sí, o sea, realmente lo que pasa con estas, como dices, el estrés, la ansiedad y demás, es que pone todavía más en alerta, ¿no?, el sistema nervioso, como que facilita esa posible sensibilización. Entonces, no diría tanto que sea como, se ha dicho mucho esto de somatizo, ¿no? Tengo ansiedad y entonces somatizo los síntomas. Se sabe que eso tampoco es así, no es que sea una cosa totalmente psicológica, pero favorece o predispone a que te puedan pasar este tipo de cosas por tu estado anímico o tu estado emocional. Es como De que abre un poquito hecho, la puerta, ¿no? Para que entre. totalmente, totalmente. Y ahora, solo como recomendación, a lo mejor para que quien quiera y le interese esto lo vea, igual tú lo has visto, la entrevista que hizo hace poco del Potro contando su historia antes de, bueno, ahora que se iba a retirar del tenis. Y contaba toda su experiencia y su trayectoria y por qué se ha tenido que retirar, todas las cirugías que ha pasado, la historia de dolor. Y es una historia de dolor complejo de libro en el deporte y es muy interesante de ver y es muy duro de ver. Yo creo que muchos atletas de alto nivel se pueden ver reflejados en la historia que cuenta. Y hace un poco todo este camino de operaciones, infiltraciones, el mejor médico de Suiza, el de Italia, el fisio no sé cuántos. Y bueno, Es más hasta común de que el lo que que. sale... Dime, dime. No, no, di. No, que Es... es más común de lo que se plantea. No sé, pues al final, si te mueves dentro del deporte, sabes lo que es o si lo has practicado, sabes que, pues no Exactamente. imposible, pero que la mayoría de veces, por toda la intensidad y el acúmulo de horas y viajes, lo hablaba en el episodio anterior con Javi, de que pues un jugador viaja, juega los 2 días, pero a lo mejor es africano, se mete 15 horas de vuelo, vuelve a jugar, tiene dolor, vuelve, tuvo un entrenamiento, juega. Al final todo ese calendario o esas experiencias Es una pues no locura. ayudan, no ayudan. Y es más común de lo que parece el vivir con dolor durante toda tu carrera deportiva. Exactamente. Es impresionante, impresionante. Entonces me lo Ujú. veré, no me lo he visto, ¿eh? No me lo he visto, me lo veré. Pues yo creo Porque, que te gustará, tío. sin duda, porque Ujú.
Ostras, es difícil a veces manejar porque por mucho que puedas hacer mil técnicas, mil tratamientos, hasta que ese jugador no Mm, descansa mentalmente o entiende un poco de dónde viene todo, no mejora. Hay veces que es únicamente hacer un clic y todo exactamente, ya, todo como que entra mucho más fácil, ¿no? En cuanto a la recuperación. Vale, pues si quieres vamos a totalmente. hablar un poquito de la educación, Oscar, porque al Ujú. final es un punto clave del tratamiento. Entonces, Vale. ¿cómo es ese proceso de educación con la gente? ¿Son tema de Ujú. libros? ¿Es tema de charlas? ¿Temas de tú a tú hablando tú con el jugador o el paciente? Mm. Yo creo que ahí hay muchas formas de plantearlo, hay muchos recursos a día de hoy, por suerte, que se le pueden dar, ¿no? al deportista, al paciente con dolor, pero normalmente el programa de abordaje de este tipo de dolor sí que requiere sesiones de tú a tú, como tú dices, con el paciente. Por así decirlo, se puede plantear como si fuera una clase, por así decirlo, o una resolución de dudas que casi sea como una especie de diálogo, ¿no? Entre el paciente y el profesional de la salud. Entonces, quizá al principio sí que puede ser más importante, como hemos hecho en el podcast, plantear ciertos conceptos para que haya una base, porque hay gente que quizás sí que puede tener ciertos conocimientos sobre qué es el dolor o qué es una ¿O ha lesión o leído? este tipo de cosas, exacto, o ha leído. Mucha gente viene muy estudiada, o parece que te están haciendo un examen cuando le estás, le estás hablando, pero hay mucha gente que no tiene por qué tener formación ni ningún tipo de conocimiento al respecto. Entonces, tiene que tener una base para entender después lo que le vas a proponer, ¿no? Entonces, pues bueno, sobre todo hay que explicarle qué es el dolor, cómo funciona el dolor, los tipos de dolor, por qué se pueden producir y luego ir ahondando un poco pues, en los pronósticos, cómo puede evolucionar, qué cosas se pueden hacer y todos estos factores que tú comentabas que influyen. Pues, ¿no? Esta parte, todo esto que se comenta tanto hoy, pero que se planteó hace mucho del modelo biopsicosocial, ¿no? Que tenemos siempre en la boca esta parte biológica, el tejido, el tendón, el músculo, pero nos olvidamos de la parte psicológica y la parte social, tanto en el dolor crónico como en cualquier tipo de lesión, la influencia que tiene. Entonces, que el paciente vaya entendiendo todos estos conceptos y vaya relacionando su historia con lo que tú le vas contando es la base de esta parte de la educación. Yo ahora que has comentado eso, me ha venido a la mente Mm, una paciente que tuve hace muchos años, antes del COVID, no te digo más, ujú, pero esta paciente tenía inestabilidades, o sea, no eran ni vértigos, era que como que todo o sea, era ella la que se movía, no era el alrededor lo que se le movía. Yo sé que ujú, tú no hemos hablado de vértigos y demás, pero bueno, yo sé que tú entiendes mucho. Entonces, ujú, esta chica lo que más sufría no era el que ella estuviera bailando todo el día y no pudiera estar quieta, sino era que el que cuando estaba con gente, imagínate una ujú. mesa de 5 o 6 personas, simple hecho de tener que estar o con muchas voces o girando la cabeza o eso es lo que más problema le causaba y eso es por lo que vino. No vino porque se estuviera, digamos, bailando o que estuviera todo el rato en movimiento o que no fuera capaz de estar quieta, sino que era es que Claro. no puedo reunir con nadie. Y entonces eso pues entras también en un factor depresivo y entonces todo Ujú. pues una bola de nieve, ¿no? Entonces lo veo esencial, Oscar, o sea, lo veo... Porque al Sí, final, con ella, al totalmente. final hablábamos mucho y es eso lo que dices, el tú a tú al final es pues crear esa empatía, ¿no? Del tío, estoy contigo o te escucho. Exactamente. Muchas veces es lo que hemos hablado, simplemente el que vea que crees, o sea, crees que de verdad le está pasando lo que te cuenta. Porque están hartos de ir a médicos, bueno, médicos, fisios, todo tipo de sanitarios, que no validan sus síntomas y les dicen que, pues eso, que si es psicológico, si al psiquiatra que te dé medicación, que te lo estás inventando porque no quieres trabajar, bueno, muchas de estas cosas, ¿no? Entonces, muchas veces simplemente ese apoyo ayuda mucho. Entonces, Sí, porque, esto es lo que abre la ventana, como tú decías, para empezar con todo lo demás. sí, porque al final no hay ningún método mágico efectivo que haga sanar a todo ese tipo de pacientes. Como dices, es individual. Me gusta mucho esa palabra, tema individual. Me Ujú. gusta mucho. Entonces, al final es tan individual que es difícil dar con esa tecla, ¿no? Del qué es lo que realmente puedo abrir esa Claro. puerta, ¿no? Con él. Pero supongo Ujú. que luego con la experiencia y al ver más casos clínicos y demás, irás sintiéndote, ¿no? O vas sintiendo más facilidad para Sí, reconocer. sí, que, a ver, es una cosa compleja y yo, como sabes, pues estoy aprendiendo, todos creo que estamos aprendiendo constantemente, pero yo al final tampoco llevo tanto tiempo trabajando con este tipo de pacientes y cada día es un aprendizaje. Pero sí que es verdad que
planteando el trabajo como te estaba comentando, como se sabe y se ha estudiado, lo encaminas mucho. O sea, estableces la base terapéutica, por así decirlo, que se sabe que funciona. Y después tienes que ir ajustándolo a cada persona. Hay gente que no tiene igual un impacto social, como tú decías, tan grande y no tienen problemas para ir a cenar con sus amigos, ir al cine, ir al teatro. Y hay personas que es lo que más le pesa. O hay personas que lo que le incapacita totalmente es no poder practicar su deporte, ¿no? Entonces hay que ir a cada uno su parcela o su punto más relevante, por así decirlo. Que muchas veces son muchos a la vez, pero hay que ir ajustándolo por eso. ¿Cuál sería la recomendación que me darías a mí como representante del sistema sanitario que no fuera experto en dolor crónico en cuanto a toda la charla que hemos tenido? ¿Cuál sería un consejo en cuanto a todo? Digamos, razonamiento, diagnóstico, educación. ¿Cuál sería un poco ese consejo que darías de todo esto? Yo creo, sobre todo, creo que es una cosa que se dice mucho en este campo, es no hacer daño. O sea, no hacer más daño a los atletas o a los pacientes del que ya están sufriendo. Y esto entendido como que a los pacientes o a las personas con dolor no les hacemos ningún favor catastrofizando lo que les pasa, haciendo más grave de lo que es lo que les pasa o al contrario, no validando sus experiencias. Entonces, cuidando cómo nos relacionamos con el paciente, cómo hablamos de su salud con el paciente y qué consejos les damos. ¿Vale? Esto te lo hablo más que nada por todo esto del nocebo que vemos hoy en día, ¿no? De ir al médico y que te digan, uff, tiene una espalda de una abuela de 80 años. No te agaches, no corras porque el impacto es malísimo, no juegues a básquet, porque... Entonces, esto hace mucho daño, sobre todo en atletas que tienen que hacer ¿no? Participar en un deporte de alta intensidad y de impacto. Hay que ir con mucho cuidado con estos mensajes. Entonces, desde el punto que tú estás en un equipo, cómo tú transmites todo ese conocimiento que tienes a ellos es clave para que estén sanos, compitan y estén al máximo nivel. Y después, pues, estudiar, que todo el mundo estudie y se forme para entender lo que le pasa a la gente O sea, y que sí, no se nos cuelen estas cosas. sí. Volviendo a lo que he dicho antes de que no hay ninguna estrategia mágica, Mm, puede ser que el lenguaje sea una mm. estrategia mágica. Aparte, obviamente, todo el razonamiento y conocimiento que tengas tuyo. Yo creo que el lenguaje puede ser la clave, ¿no? De todo. Porque a veces es no el decir qué, es el cómo, ¿no? O el qué ejercicio, no, es el cómo Totalmente, es o el cómo se lo explicas. totalmente. Igual que hemos hablado antes de algunas metáforas, ¿no? Símiles o cómo eh, meterle el mensaje al deportista, yo creo que en deporte es muy interesante que tú sepas del deporte con el que estás trabajando y que sepas explicarle experiencias tuyas o casos del paciente que has visto en partidos o símiles, pues como yo he hecho, símiles que tengan que ver con un partido de baloncesto, con una situación concreta, con cómo el entrenador dirige un grupo. Este tipo de cosas acerca mucho el mensaje que le estás intentando dar. Y luego la buena relación que puedas tener con esta persona. Se sabe, hay estudios muy graciosos, que a mí me hizo bastante gracia, que parece que si utilizas palabrotas en las sesiones, hay una mayor alianza terapéutica, mejor relación con el fisio, con el sanitario y demás. Igual que el humor, igual que... Entonces, estas cosas que parecen una tontería ayudan mucho. Obviamente no son la solución a un dolor de 20 años de evolución, pero ayudan, ayudan. ¿Sabes? Vale, me lo apunto. Ya empezaré con mis jugadores a decirle cosas Exacto. feas. En alemán ya te las sabrás, ¿no? Como, ¿cómo se dice? Por aquí dicen mariposa y ya es una palabrota. Hostia, ¿Y qué tal cual. consejo darías a esa persona que sufre de dolor? Eso es más complicado, ¿eh? Sí, 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 lo sé, lo sé. Yo creo que, o sea, lo que nosotros intentamos transmitir al paciente es que una vez sabes lo que tienes, una vez sabes lo que te pasa, eh, tienes que tener la tranquilidad que se puede mejorar esa sintomatología. O sea, el problema es cuando vas pululando de un sitio a otro y te operan, te infiltran, te medican sin una respuesta, ¿no? Y vas buscando respuestas que no existen. Cuando sabes lo que te pasa y en caso de que sea un dolor complejo, es una mejor noticia porque no es que tengas una espalda hecha polvo, sino que el sistema está alterado.
hay una solución, o hay al menos, si no absoluta, hay una solución de mejorar en tu sintomatología. Por lo tanto, primero tienes que buscar a alguien que sepa lo que te está pasando y te pueda ayudar, y confiar en que el proceso va a ser beneficioso. Pero creo que lo más importante es, y yo odio los mensajes de autoayuda, los positivismos y demás, pero en estos casos hay que tener ese punto de optimismo o de creencia de que se puede solucionar el problema que tienes con un abordaje adecuado. Pero para ello hay que buscar un tratamiento lógico y acorde a lo que te pasa. Como nuestra amiga Inés, ¿no? De si yo creo que el sol va a salir, el sol sale, ¿no? Exactamente. Un A besito mí no para me ella. mola eso, pero bueno. No, No. pero sí. Sin duda, amén, amén, hermano. ¿Y algún libro o lectura? Porque yo obviamente me he leído La explicación del dolor de Butler, que es un poco el primero que te tienes que Sí. leer, ¿no? Para entender un poco todo. ¿Pero algún libro Ujú. o alguna lectura recomendable para todos sobre abordar este tema? Sí. A ver, yo creo que unos libros que están muy bien son los de Aches and Pain, que son de Louis Gifford, que son 3 libros. A ver, son libros, no son los más densos que te puedes encontrar, pero son libros científicos dentro de que son bastante coloquiales, por así decirlo, en cómo explica las cosas y demás, pero que yo creo que son esenciales para entender de dolor y para poder al menos empezar a trabajar con este tipo de personas. Y bueno, cuentan muchas experiencias de pacientes que ha tenido, historias de fracasos que yo creo que son las más importantes de contar, porque cuando vendemos que todo sale bien y curamos a todo el mundo, hay algo que huele raro. Y yo creo que de las hostias que te metes con la gente son las que más aprendes. Entonces hay Sin duda. muchas historias de fracasos y de éxitos de las que yo creo que puedes aprender y que todos podemos ver que ese paciente nos lo hemos encontrado en algún momento y nos lo hemos comido con patatas. Sí, Entonces yo creo que está muy guay ese. sin duda. Pues me lo apunto para Mm, mí y espero que la gente también lo haga. Y luego, mm. Oscar, ya para acabar, yo siempre hago una pregunta en este podcast, que es que si tuvieras que elegir algún personaje animado, vivo, muerto, televisivo, políticos, animales, lo que tú quieras, que pudiera ayudarte en tu día a día como profesional, ¿a quién elegirías? Pues tío, casi que es la pregunta que más he estado pensando de todo el podcast, tío. En plan, y yo creo que sería Will Smith en Men in Black, tío. Con el... Sí, sí, de verdad, tío. Lo he pensado y creo que sería el mejor compañero aquí, tío. Porque Porque toda esa mierda que te meten, que hemos estado hablando, de mensajes dañinos, de fragilidad, de hipervigilancia, de que eres débil, que tu cuerpo se va a romper por todos lados, con el palito este de borrar la memoria, oh, qué bueno. nos evitaríamos muchísimos problemas, tío. Y este cambio conceptual que hablábamos al principio es muy difícil de hacer cuando estás intentando cambiar algo que has creído toda la vida que es así. Entonces, pues tío, yo creo que sería Eh, perfecto, vamos. Ostras, insuperable, Oscar. Yo tenía en mente al Doctor House. Bueno, Que ese llegue y te estaría muy dice, no, guay no, también tenerlo. esto no es lo que estás diciendo tú, esto es el síndrome de Stephen Hawking, Esto es lupus, ¿no? es Y para lupus. adelante. Hostia, Pues no, sí, no, muy tío. bueno, Oscar, muy bueno, muy bueno. Pues ya hablaremos con Will cuando venga Ujú. al podcast. Ojalá, si lo invitáis, llamadme, tío, y me pasaría también. Lo diré, a ver si encontramos la felicidad con él. Mm. Bueno, Oscar, pues un placer, tío, de veras, una charla súper agradable, ha sido Igualmente, tío. de verdad súper agradable y espero que hayan salido cosas interesantes para muchos con un tema tan complicado como es el dolor. Espero que sí y que más o menos, dentro de que ha sido todo un poco superficial, que no haya sido muy pesado con tanto concepto y demás, y que hayan quedado, pues eso, cosas claras que se puedan aplicar con deportistas, con pacientes y en nuestra propia experiencia. Sin duda, a mí me has ayudado mucho, Oscar, te lo digo así, me has ayudado mucho y te lo agradezco. Te agradezco mucho que hayas venido y hayas sacado un poquito de tiempo en tu agenda. Un abrazo muy A ti fuerte. te habrá sido más difícil. Muchas gracias, tío. Chao. Un abrazo. Adeu. Y hasta aquí llega el episodio de hoy de Detrás del Atleta. Espero que hayas disfrutado de la conversación y que te haya ayudado a ver el deporte desde una nueva perspectiva. Si te gustó, no olvides compartirlo con tus amigos, suscríbete al canal y deja una reseña para que más personas puedan descubrir estas historias. Nos vemos en el próximo episodio, gracias por acompañarnos.